Hi guys, on today's class we're going to learn intensifiers and mitigators. Hola chicos, en la clase de hoy vamos a aprender intensificadores y mitigadores. We're going to learn first intensifiers. Vamos a aprender primero intensificadores. We use intensifiers to add in strength to an adjective. Y utilizamos intensificadores para añadir fuerza a un adjetivo. We have the intensifiers. Tenemos los siguientes intensificadores. Very, really, extremely, immensely, exceptionally, incredibly, remarkably, particularly, enough. Tenemos los siguientes intensificadores. Muy, realmente, extremadamente, asombrosamente, excepcionalmente, increíblemente, extraordinariamente, particularmente, suficientemente. Really beautiful, very fast, old enough. Realmente hermoso, muy rápido, suficientemente viejo. Kate is really beautiful. Kate es realmente hermosa. Andrea can run very fast. Andrea puede correr muy rápido. Sharks are extremely dangerous. Los tiburones son extremadamente peligrosos. The restaurant was remarkably empty. El restaurante estaba extraordinariamente vacío. Arthur is not old enough to vote. Arthur no es lo suficientemente mayor para votar. We also use the intensifiers to indicate that something is exceptional. También utilizamos los intensificadores para indicar que algo es excepcional. We use it with strong adjectives. Lo utilizamos con adjetivos fuertes. As, como, enormous, terrible, tiny, excellent, brilliant, perfect, marvelous. Enorme, terrible, pequeñísimo, excelente, brillante, perfecto, maravilloso. And we use the intensifiers y utilizamos los intensificadores. Absolutely, exceptionally, really, dangerously, seriously, highly, bitterly, particularly. Absolutamente, excepcionalmente, realmente, peligrosamente, seriamente, altamente, amargamente, particularmente. Absolutely enormous, absolutamente enorme. Really marvelous, realmente maravilloso. For example, por ejemplo, our house is absolutely enormous. Nuestra casa es absolutamente enorme. The food was really marvelous. La comida estaba realmente maravillosa. She is severely injured. Ella está seriamente herida. That roller coaster is dangerously fast. Esa montaña rusa es peligrosamente rápida. The result was bitterly disappointing. El resultado fue amargamente decepcionante. We can use intensifiers with comparatives. Podemos utilizar intensificadores con comparativos. The intensifiers that we can use can be a phrase or a word. Los intensificadores que podemos utilizar pueden ser una palabra o una frase, like, como a lot, that means mucho, a good bit, bastante, a great deal, mucho, much, mucho. Much faster, mucho más rápido. A lot taller, mucho más alto. Dana is much faster than me. Dana es mucho más rápida que yo. Dina is a lot taller than Josué. Dina es mucho más alta que Josué. Elle is a good bit better in math than Leah. Elle es mucho mejor en matemáticas que Leah. We can use intensifiers with superlatives. Podemos utilizar intensificadores con superlativos. The intensifiers we can use are. Los intensificadores que podemos utilizar son easily, by far, fácilmente, por lejos, by far the most intelligent, por lejos el más inteligente, easily the longest, fácilmente el más largo. Jorge is by far the most handsome guy I know. Jorge es de lejos el chico más guapo que conozco. Her essay was easily the longest in the class. Su ensayo fue fácilmente el más largo en la clase. Now we're going to see mitigators. Ahora vamos a ver los mitigadores. We use the mitigators to validate an adjective.
Utilizamos los mitigadores para debilitar un adjetivo. The mitigators we can use are. Los mitigadores que podemos utilizar son fairly, rather, quite, pretty. The four of them means bastante. Los cuatro significan bastante. Fairly boring, bastante aburrido. Rather quiet, bastante callado. Pretty nice, bastante lindo. The movie was fairly boring. La película estaba bastante aburrida. It's a pretty nice day. Es un día bastante lindo. We can use the mitigators with comparatives. Podemos utilizar los mitigadores con comparativos. The mitigators we can use are. Los mitigadores que podemos utilizar son a bit, rather, a little bit, slightly. Un poco, bastante, un poco. A bit faster, un poco más rápido. Slightly taller, un poco más alto. Kylie is a bit stronger than Kim. Kylie es un poco más fuerte que Kim. My sister is slightly taller than me. Mi hermana es ligeramente más alta que yo. Homework, tarea. Make 10 sentences with the intensifiers. Make 10 sentences with the mitigators. Haz 10 oraciones con los intensificadores. Haz 10 oraciones con los mitigadores. In total, you will have to send 60 sentences. En total tendrás que enviar 60 oraciones. 10 de cada situación. En total son 40 de intensificadores y 20 de mitigadores. Use the adjectives, superlatives, and comparatives that we've learned before. Utiliza los adjetivos, superlativos y comparativos que hemos aprendido anteriormente. The homework is individual. If two homework have the same content, they won't be checked. La tarea es individual. Si dos tareas tienen el mismo contenido, estas no serán revisadas. Be sure to write the homework in your notebook. Tienes que asegurarte de hacer la tarea en tu cuaderno. And you have to send it to me till the next week. Y tienes que enviármela antes de la siguiente semana. That's it for today's class. Have a good week. Eso es todo por esta clase. Tengan buena semana.